Hace más de 400 años se escribió una predicción, un mandatario que vuelve al mando y un año que tiene el potencial de transformarlo absolutamente todo. Nostradamus redactó sobre un gran monarca que retornaría en momentos de desorden. Habló de Estados Unidos como una tierra fragmentada donde el águila descendería desde las alturas, y señaló específicamente acontecimientos que coinciden con una exactitud inquietante en 2026. Pero esto es lo que nadie te ha revelado. Trump acaba de volver a la presidencia en 2025. Las estrofas de Nostradamus mencionan al gobernante de Occidente que dirige 2 veces y hablan de un periodo de cambio radical que llega exactamente tras su regreso. ¿Casualidad? Quizás, pero lo que continúa te hará reflexionar de manera distinta. Nostradamus redactó: cuando el león lidere por segunda ocasión, el águila afrontará su desafío final. El león, según los expertos, simboliza al líder poderoso y autoritario. El águila representa a Estados Unidos, y 2026 aparece señalado en sus predicciones como el año del gran despertar o la gran caída. Hay más, bastante más. Las predicciones mencionan fragmentación en la tierra prometida, de compatriotas contra compatriotas, y de un instante donde la nación tendrá que decidir entre la iluminación del despertar o la penumbra del desplome. Estamos refiriéndonos a textos redactados en el siglo XVI que describen con detalles perturbadores lo que sucede en este preciso momento en Estados Unidos. Pero esto no se limita únicamente a política, se refiere a algo mucho más trascendental. Nostradamus era un visionario espiritual. Sus predicciones jamás fueron exclusivamente sobre sucesos externos. Trataban sobre el despertar grupal de la humanidad, sobre instantes donde la conciencia de toda una civilización debe progresar o afrontar su propia aniquilación, y 2026, de acuerdo a sus escritos, es uno de esos instantes determinantes. Trump es simplemente una parte del rompecabezas. La verdadera interrogante es: ¿qué simboliza su regreso en el nivel espiritual? ¿Qué intenta comunicarnos el universo mediante estos sucesos? ¿Y cómo encajamos tú y yo en este despertar colectivo que está próximo a llegar? En este contenido voy a desvelarte las predicciones precisas que Nostradamus redactó sobre este instante. Voy a unir los puntos que nadie más está observando y a demostrarte cómo todo esto se vincula con tu misión personal y el destino compartido de la humanidad. Bienvenidos a Psycho Enigma. Si este material es de tu agrado, dale like a este contenido y suscríbete al canal. Permíteme relatarte una historia que transformará completamente tu visión sobre lo que está ocurriendo. Era 1555. Michel de Nostradam, reconocido como Nostradamus, se encontraba en su estudio en Salon de Provence, Francia. Durante años había experimentado visiones que lo atemorizaban e iluminaban simultáneamente. No eran sueños ordinarios, eran ventanas hacia el porvenir. Pero había algo peculiar en su metodología. Nostradamus no solamente observaba acontecimientos, observaba patrones energéticos. Observaba cómo la conciencia grupal de la humanidad generaba realidades futuras y comprendió algo que la ciencia cuántica apenas está descubriendo ahora. El porvenir no está determinado. Existen diversas líneas temporales que se activan según nuestras elecciones colectivas. Cuando redactó sobre América, una tierra que ni siquiera había sido descubierta oficialmente en su época, no estaba refiriéndose solo a geografía, estaba refiriéndose a un experimento espiritual, una nación que simbolizaría el libre albedrío de la humanidad en su manifestación más pura, y con ese libre albedrío vendría la prueba más grande. En la centuria 10ª, estrofa 72, Nostradamus redactó: en el año 1999 y 7 meses, del cielo llegará un gran monarca de terror. Los expertos se obsesionaron con 1999, pero omitieron algo fundamental. Nostradamus utilizaba códigos.
El 7 meses posterior al retorno simboliza ciclos, no fechas literales. Si calculas 7 ciclos presidenciales, después de ciertos acontecimientos que él señaló, alcanzas exactamente a 2026. Pero hay más en esta narración. Nostradamus redactó sus predicciones en un estado de conciencia modificado. Empleaba técnicas que actualmente denominaríamos meditación profunda. Se ubicaba frente a un espejo de agua, observaba fijamente hasta que su mente habitual se disolvía. Y entonces las visiones arribaban, no como películas del porvenir, sino como símbolos, arquetipos y energías que debía traducir a palabras. Por eso, sus predicciones son tan enigmáticas. No estaba describiendo sucesos como un periodista, estaba traduciendo frecuencias de conciencia al lenguaje humano. Y aquí está lo fascinante. Describió a Trump sin mencionarlo. En varias estrofas menciona al líder de cabello dorado que fragmentará la tierra de libertad. Menciona a alguien que no será soldado, pero comandará como tal. Alguien que provendrá del mundo del oro y los negocios y que expresará con lengua de fuego que fragmentará a muchos. Cada palabra coincide. Pero Nostradamus no estaba realizando un juicio moral. Estaba observando patrones energéticos y percibía que este líder sería un catalizador, alguien que obligaría a la nación y al mundo a confrontar sus sombras colectivas. Porque aquí está la verdad espiritual que muchos no comprenden. Los grandes líderes controversiales no surgen por casualidad, son reflejos. Reflejan precisamente lo que la conciencia grupal necesita observar para progresar. Trump, en este sentido, es un reflejo de Estados Unidos, de sus contradicciones, sus temores, sus anhelos de grandeza, su fragmentación interna, y 2026, de acuerdo a Nostradamus, es el año donde ese reflejo se fragmentará o se purificará. ¿Qué implica esto? Implica que estamos en medio de un proceso de muerte y renacimiento grupal, como una oruga que debe destruir completamente su forma previa para convertirse en mariposa. Estados Unidos, y por extensión el mundo occidental, está en esa crisálida. Y lo que suceda en 2026 determinará si emerge transformado o si colapsa en el proceso. Pero aguarda, porque lo que viene después es aún más revelador. Nostradamus no solamente predijo la crisis, predijo precisamente qué tipo de acontecimientos la desencadenarían. Y cuando observes las conexiones, se te erizará la piel. Vamos a lo específico, a las predicciones precisas que nadie está conectando. Nostradamus redactó en la centuria segunda, estrofa 89. Un día los dos grandes maestros serán aliados. Su gran poder se observará incrementado. La nueva tierra estará en su alto poder. Al hombre de sangre, el número relatado. La nueva tierra es América. Esto lo confirman diversos expertos. Los dos grandes maestros ha sido interpretado como dos líderes o dos periodos de gobierno del mismo líder. Y aquí está lo escalofriante. El número relatado se refiere a conteos, a elecciones, a cifras que producirán controversia. ¿Te resulta familiar? 2026 es año de elecciones intermedias en Estados Unidos. Las predicciones sugieren que estos comicios no serán habituales. Nostradamus menciona de números que no coinciden y de compatriotas fragmentados por el conteo. Pero hay algo más trascendental operando aquí. En otra estrofa, Nostradamus señala: cuando el águila y el león se confronten, la tierra temblará en su núcleo. El águila es Estados Unidos. El león tradicionalmente simboliza al Reino Unido o a líderes fuertes. Pero en astrología esotérica, que Nostradamus dominaba, Leo, el león simboliza el ego, el poder personal, el gobierno del yo. ¿Observas la conexión? Estados Unidos en 2026 afrontará una batalla entre el bien grupal, el águila que vuela alto y observa el panorama completo, y el ego individual, el león que ruge y defiende su territorio. Esta no es únicamente una batalla política, es una batalla de conciencia. Trump simboliza el arquetipo leonino, fuerza,
determinación, orgullo, territorialidad. Y su regreso está obligando a la nación a preguntarse, ¿seguimos el camino del ego o progresamos hacia la conciencia grupal? Ahora escucha esto. Nostradamus redactó sobre 3 compatriotas que caerán juntos en el contexto de la nueva Tierra. Durante décadas, los intérpretes pensaron que se refería a los Kennedy, pero hay otra lectura más contemporánea. Las 3 ramas del gobierno estadounidense, ejecutivo, legislativo, judicial, que afrontarán crisis simultáneas. En 2026, con Trump en el Ejecutivo, una Corte Suprema conservadora que él mismo fortaleció y un Congreso potencialmente fragmentado después de las intermedias, las 3 ramas podrían entrar en conflicto directo, una crisis constitucional como no se ha observado en décadas. Y Nostradamus observó esto hace 500 años, pero aquí está lo que nadie te revela. Él también observó la solución. En una estrofa poco reconocida redactó: «Cuando la penumbra parezca total, una iluminación nacerá del pueblo mismo, no de los palacios ni de los templos, sino del corazón de los olvidados. Esto es profundamente espiritual». Nostradamus estaba expresando que la salvación no provendrá de arriba hacia abajo, no provendrá de líderes mesiánicos ni de sistemas políticos. Provendrá de un despertar de conciencia en la gente ordinaria, en ti, en mí, en todos los que estamos prestando atención. 2026 no es únicamente el año de una crisis política, es el año de un llamado espiritual colectivo. El universo está utilizando estos acontecimientos externos para sacudirnos, para que despertemos de nuestra complacencia, para que dejemos de buscar salvadores externos y reconozcamos el poder que llevamos adentro. Trump, Biden, cualquier líder político son simplemente actores en un escenario mucho más grande. El verdadero drama está sucediendo en el nivel de la conciencia grupal. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Nostradamus observó que en este instante determinante, millones de personas empezarían a despertar simultáneamente, a cuestionar narrativas, a buscar verdades más trascendentales, a conectar con su intuición y con lo divino. Y si estás observando este contenido, probablemente eres una de esas personas, porque aquí está el secreto que transforma todo. Las predicciones de Nostradamus no son predicciones fijas, son advertencias, son mapas de posibilidades, y con conciencia podemos transformar el resultado. Necesito que comprendas algo fundamental sobre cómo operan las predicciones. La mayoría de la gente cree que predecir el porvenir implica observar un camino fijo e inevitable. Pero los verdaderos videntes, los místicos como Nostradamus, no observaban así las cosas. Observaban probabilidades fundamentadas en patrones de energía grupal. Piénsalo así. Si toda una sociedad está vibrando en temor, fragmentación y ego, ciertas consecuencias se vuelven altamente probables. Si esa misma sociedad transforma su vibración hacia amor, unidad y conciencia elevada, las consecuencias transforman completamente. Nostradamus observó ambos caminos. En sus predicciones sobre 2026 y los años posteriores, describió 2 líneas temporales distintas. En una, Estados Unidos colapsa en conflicto interno, la economía se desmorona y el mundo entra en un periodo de penumbra. En la otra, sucede un despertar colectivo, nuevos líderes emergen desde las bases y se inicia una era de renovación espiritual. ¿Cuál se manifestará? Depende de nosotros. Y aquí está lo poderoso. Trump es parte de ambas líneas temporales. En la línea temporal negativa, su liderazgo profundiza las fragmentaciones hasta el punto de fractura. En la línea temporal positiva, su presidencia se convierte en el catalizador que finalmente une a la gente en su rechazo a la polarización. El mismo acontecimiento, 2 resultados completamente distintos según cómo respondamos colectivamente. Esto es conciencia cuántica aplicada a la realidad social,
Nostradamus lo comprendía porque era un estudiante de hermetismo, astrología y misticismo cristiano. Sabía que vivimos en un universo mental donde la conciencia genera realidad, y en instantes de crisis, cuando las estructuras viejas se desmoronan, la conciencia grupal tiene máximo poder para decidir qué nuevo mundo construir. 2026 es uno de esos puntos de elección. Permíteme demostrarte algo específico que redactó. En la centuria sexta, estrofa 97, a los 45 grados, el cielo arderá, el fuego se aproxima a la gran ciudad nueva. En un instante, una gran llama dispersa saltará cuando querrán hacer prueba de los normandos. Los 45 grados de latitud atraviesan directamente por ciudades fundamentales de Estados Unidos. La gran ciudad nueva ha sido interpretada como Nueva York, y los normandos son invasores o fuerzas externas. Algunos investigadores consideran que esto predice un ataque o crisis importante en la costa este de Estados Unidos en 2026. Pero aquí está la interpretación espiritual más trascendental. El fuego no es forzosamente literal, es la iluminación de la verdad, es información que explota. Es secretos que se revelan. 2026 podría ser el año donde verdades colectivas salgan a la superficie, donde lo oculto se vuelva visible, donde las estructuras de poder que han operado en las sombras finalmente sean expuestas al escrutinio público. Y Trump, lo ames o lo odies, es alguien que trae todo a la superficie. No permite que las cosas se queden ocultas. Su misma naturaleza es confrontacional, fragmentadora y paradójicamente reveladora. Hace que la gente muestre sus verdaderas caras. Hace que los sistemas muestren sus verdaderas intenciones. Desde una visión espiritual, esto es precisamente lo que se necesita antes de un gran despertar. No puedes sanar lo que no puedes observar. No puedes transformar lo que permanece oculto. Trump, en este sentido, es como un cirujano que corta para revelar el tumor. El proceso es doloroso, pero necesario para la sanación. Nostradamus observó esto. Observó que necesitaríamos atravesar por un período de revelación dolorosa antes de poder reconstruir sobre bases más auténticas. Pero aquí está el desafío. Cuando la verdad sale a la superficie, cuando lo oculto se revela, tenemos dos opciones. Podemos reaccionar desde el temor, la ira y la venganza, o podemos responder desde la compasión, el entendimiento y la voluntad de construir algo superior. La primera opción conduce al caos, la segunda conduce al renacimiento, y cada uno de nosotros elegimos en cada instante cuál de estas energías alimentamos. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo contribuye a la vibración grupal que determinará qué línea temporal se manifiesta. Pero aguarda, porque lo que Nostradamus reveló sobre la economía en 2026 es lo que realmente nos impactará a todos directamente. La economía. Hablemos de lo que realmente importa para tu vida cotidiana. Nostradamus redactó extensamente sobre colapsos económicos. En la centuria octava, estrofa 28 expresa los simulacros de oro y plata inflados, que posterior al rapto fueron arrojados al fuego. Al descubrimiento todos estarán agotados y disipados en mármoles escrituras, recibos insertados, simulacros de oro y plata. Es una descripción perfecta del dinero fiat contemporáneo. Papel y números digitales que pretenden tener valor, pero no están respaldados por nada tangible. Y menciona de un instante donde estos simulacros son arrojados al fuego, donde su falsedad es expuesta. 2026 podría ser el año del gran ajuste de cuentas económico. Piénsalo. Estados Unidos tiene una deuda nacional que supera los 36 billones de dólares. La Reserva Federal ha estado imprimiendo dinero sin respaldo real durante décadas. El dólar como moneda de reserva mundial está siendo desafiado por los BRICS y otras alianzas. Y Trump, reconocido por su retórica económica agresiva, podría implementar políticas que aceleren estos procesos.
Nostradamus observó esto no como un accidente, sino como una purga necesaria. En el nivel espiritual, el dinero es energía, es un acuerdo grupal de valor. Cuando ese acuerdo se fundamenta en mentiras, manipulación y deuda infinita, la energía se vuelve tóxica. El universo eventualmente corrige estos desequilibrios. Siempre lo hace. Y 2026 podría ser el año de esa corrección. Pero aquí está lo que necesitas comprender. Un colapso económico no es el fin del mundo, es el fin de un sistema. Y cuando un sistema insostenible colapsa, se abre espacio para algo nuevo y más auténtico. Los que están preparados espiritualmente no únicamente sobrevivirán, prosperarán. ¿Qué implica estar preparado espiritualmente para un cambio económico? Implica soltar el apego a la seguridad externa. Implica desarrollar recursos internos, habilidades, relaciones, comunidad, fe. Implica comprender que tu verdadero valor no está en tu cuenta bancaria, sino en quién eres y qué puedes contribuir. Nostradamus, que vivió en tiempos de peste y guerra, sabía esto profundamente. Sobrevivió porque tenía habilidades reales. Era médico, porque servía a su comunidad y porque mantenía su conexión espiritual sin importar el caos externo. Trump, en su retórica, menciona constantemente de hacer América grande de nuevo económicamente. Menciona de aranceles, de traer manufactura de vuelta, de desafiar a China. Estas políticas podrían causar disrupciones colectivas a corto plazo. Pero desde la visión de Nostradamus, estas disrupciones son parte del proceso de transformación. Escucha esta otra estrofa, Centuria Quinta, número 32, donde todo está bien, todo viene el sol y la luna. Es abundante, su ruina se aproxima. Del cielo procede a transformar tu fortuna, en el mismo estado que la séptima roca. Donde todo está bien, describe el período de relativa prosperidad que Estados Unidos ha disfrutado, pero su ruina se aproxima. No implica destrucción total, implica la ruina de ese sistema específico. Y del cielo procede a transformar tu fortuna, indica que el cambio proviene de fuerzas más grandes que nosotros, del orden divino del universo, que es la séptima roca. En simbolismo bíblico y esotérico, 7 simboliza completitud, el fin de un ciclo. La séptima roca es la base final, el fundamento real sobre el cual se puede construir verdaderamente. Estados Unidos necesita regresar a fundamentos reales. Economía fundamentada en producción real, no en manipulación financiera. Valores fundamentados en integridad real, no en imagen y propaganda. Liderazgo fundamentado en servicio real, no en poder personal. Y Trump, irónicamente, podría ser el catalizador de este regreso a fundamentos. No porque él personalmente sea virtuoso o perfecto, sino porque su presidencia está exponiendo cada fractura en el sistema. Está obligando conversaciones que se habían evitado. Está haciendo que cada persona y cada institución muestre sus verdaderas prioridades. Esto es alquimia espiritual. El proceso de transformación siempre requiere que primero se revele y se queme la falsedad. Y aquí está lo hermoso. Tú puedes empezar tu propia transformación económica en este preciso momento. No necesitas aguardar el colapso. Puedes empezar a desarrollar habilidades reales, construir comunidad, reducir dependencias, generar múltiples fuentes de valor, porque cuando el cambio llegue, y llegará, los que ya hayan empezado su transformación interna liderarán el nuevo mundo. Ahora hablemos de lo que realmente asusta a la gente, el conflicto social. Nostradamus redactó repetidamente sobre guerra civil en tierras occidentales. En la Centuria Segunda, estrofa 95, los lugares poblados serán inhabitables. Gran desacuerdo por los campos para obtener. Reinos entregados a hombres incapaces de prudencia. Entonces para los grandes compatriotas, la muerte y disensión. Los grandes compatriotas fragmentados por muerte y disensión. Estados Unidos está más polarizado actualmente que en cualquier instante desde la guerra civil. Familias fragmentadas, amistades terminadas,
comunidades fragmentadas. Todo por política, ideología, identidad. Y Trump está en el núcleo de esta fragmentación. Pero aquí está lo que Nostradamus comprendía y nosotros debemos comprender. La fragmentación no es causada por Trump. Trump es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la desconexión espiritual que ha estado creciendo durante décadas. Cuando las personas pierden conexión con algo más grande que ellas mismas, cuando pierden propósito trascendente, toda su identidad se reduce a sus opiniones políticas, su tribu, su equipo. Y entonces cualquier desafío a esas opiniones se siente como un ataque existencial. Esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Nostradamus observó que en esta era la gente adoraría ideologías como si fueran dioses, que se matarían unos a otros, no por religión en el sentido tradicional, sino por creencias políticas que se habían vuelto religión. Y observó que 2026 sería un punto determinante en este proceso. Las elecciones intermedias de 2026 podrían ser las más fragmentadoras en la historia contemporánea. Nostradamus menciona de batallas sin sangre que aún así dejan muertos en espíritu. Esto describe perfectamente la guerra cultural e informativa que vivimos, pero también observó la solución. En una estrofa fascinante redactó: cuando los compatriotas se maten con palabras, un silencio descenderá del cielo, y en ese silencio los sabios se reconocerán. ¿Qué implica esto? Implica que habrá un instante, quizá después de que la fragmentación alcance su punto máximo insostenible, donde la gente simplemente se cansará de pelear, se cansará de odiar, se cansará de vivir en constante conflicto. Y en ese agotamiento, en ese silencio posterior a la batalla, empezará el verdadero despertar. Los sabios que Nostradamus señala no son forzosamente personas con títulos académicos o posiciones de poder. Son las personas que mantuvieron su núcleo, que no se dejaron arrastrar por la polarización, que observaron más allá del teatro político hacia las verdades espirituales más trascendentales. Estas personas se reconocerán entre sí y empezarán a construir el nuevo mundo. Trump, en este contexto, es como una tormenta purificadora. Las tormentas son violentas y destructivas, pero también limpian el aire. Revelan qué estructuras son sólidas y cuáles son débiles. Traen agua fresca después de períodos de sequía. Su presidencia está trayendo todo a la superficie. Todo el resentimiento, todo el temor, toda la ira que había estado burbujeando bajo la sociedad estadounidense durante décadas. Es doloroso, sí, pero es necesario que salga para que pueda ser procesado y liberado. Desde la visión espiritual, estamos en un proceso de catarsis grupal, y Nostradamus observó que este proceso alcanzaría su clímax en 2026. Observó que habría acontecimientos ese año que obligarían a la nación a decidir: ¿continuamos este camino de fragmentación hasta la autodestrucción, o finalmente despertamos y elegimos un camino distinto? La predicción no determina cuál elegiremos, únicamente señala el instante de elección. Aquí está tu papel en todo esto. Cada vez que eliges amor sobre temor, unidad sobre fragmentación, comprensión sobre juicio, estás votando por la línea temporal positiva. Cada conversación donde construyes puentes en lugar de muros, cada instante donde observas la humanidad en alguien con quien no estás de acuerdo, estás transformando activamente el resultado. Esto no es metáfora, es física cuántica espiritual. Tu conciencia importa. Tu vibración impacta el campo grupal. Y en instantes de crisis como 2026, cuando el porvenir es más maleable, tu influencia individual es exponencialmente más poderosa. Nostradamus no redactó sus predicciones para asustarnos, las redactó para empoderarnos, para demostrarnos que el porvenir no está redactado en piedra, que podemos co-crear con el universo. Hay una última pieza del rompecabezas que necesitas reconocer, y es la más importante. Nostradamus no únicamente fue un profeta, fue un sanador, un médico que salvó miles de vidas durante la plaga.
y sus predicciones no eran únicamente advertencias sobre acontecimientos externos, eran recetas para sanación grupal. En sus estrofas más enigmáticas, las que pocos interpretan correctamente, mencionó sobre el remedio que cura todas las plagas. Y no se estaba refiriendo a medicina física, se refería al despertar espiritual. Escucha esta estrofa de la Centuria Tercera, número 2. La palabra divina dará a la sustancia. Contiene en sí cielo, tierra, oro oculto en la leche mística, cuerpo, alma, espíritu, teniendo toda potencia, tanto debajo del asiento del cielo como del pie del cielo. La palabra divina es la verdad espiritual. Oro oculto en la leche mística es la sabiduría contenida en la experiencia cotidiana si sabemos observarla. Cuerpo, alma, espíritu, teniendo toda potencia, es la integración completa del ser humano cuando despierta a su naturaleza divina. Nostradamus estaba expresando que la solución a todos nuestros problemas externos está en nuestra transformación interna. Trump, la economía, las elecciones de 2026, todo eso es el escenario, pero el verdadero drama está sucediendo en tu conciencia y en la mía. ¿Despertamos o seguimos dormidos? Porque aquí está la verdad que transforma todo. Vivimos en un universo holográfico de conciencia. Todo lo que observamos afuera es un reflejo de lo que existe adentro colectivamente. Trump es presidente porque colectivamente generamos las condiciones para que eso sucediera. La fragmentación existe porque internamente estamos fragmentados entre nuestro ego y nuestro espíritu. No podemos transformar lo externo sin transformar lo interno. Y 2026 será el año donde esta verdad se volverá innegable para millones de personas. Nostradamus observó que en este periodo, las personas empezarían a buscar de manera colectiva respuestas espirituales, que los templos tradicionales, iglesias e instituciones perderían influencia, pero que una nueva espiritualidad emergería. Una espiritualidad directa, personal, no mediada por autoridades externas. ¿Te resulta familiar? Estás observando este contenido porque eres parte de ese despertar, porque algo en ti sabe que hay más en la vida que lo que te han expresado, porque estás buscando verdades más trascendentales. Eres precisamente el tipo de persona que Nostradamus observó emergiendo en esta era. Y aquí está tu misión, si eliges aceptarla. Convertirte en un faro de iluminación en medio de la tormenta, no para convencer a nadie de nada, no para pelear o debatir, simplemente para mantener tu vibración alta mientras otros están en caos. Cuando mantienes tu paz mientras otros entran en pánico, cuando mantienes tu amor mientras otros eligen odio, cuando mantienes tu fe mientras otros desesperan, te conviertes en un ancla para la conciencia grupal. Y Nostradamus observó que estas anclas, estos faros, serían los que guiarían a la humanidad a través de la transición. Sobre Trump específicamente, aquí está la visión final. Él es un profesor espiritual para Estados Unidos. No de la manera tradicional, sino porque su presidencia está enseñando lecciones que el alma grupal de la nación necesita aprender. Lecciones sobre poder y humildad, sobre verdad y manipulación, sobre unidad y fragmentación, sobre qué tipo de líderes queremos y qué expresa eso sobre quiénes somos. Estas son lecciones dolorosas, pero el crecimiento espiritual a menudo lo es. En 2026, estas lecciones alcanzarán su punto culminante. Los acontecimientos de ese año, cualesquiera que sean, servirán como un examen final de conciencia para la nación. ¿Aprendimos algo? ¿Progresamos? ¿O necesitamos repetir el curso? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Nostradamus terminó muchas de sus predicciones con variaciones de la misma idea. El porvenir no está redactado en piedra para aquellos que tienen ojos para observar y corazón para transformar. Tú tienes esos ojos, tú tienes ese corazón. La interrogante es, ¿los usarás? Porque 2026 no es únicamente un año en el calendario, es una oportunidad, una ventana de transformación, un instante donde tu elección personal de despertar o seguir dormido realmente importa.
Así que aquí estamos, al final de este viaje a través de las predicciones, la política y el propósito. Permíteme expresarte lo que realmente importa de todo esto. Nostradamus dedicó su vida a observar el porvenir, no para asustarnos, sino para prepararnos. Cada predicción oscura que redactó venía acompañada de pistas sobre cómo navegar esa penumbra. Cada advertencia incluía un camino de escape, porque él comprendía algo fundamental. Somos co-creadores con el universo. Trump volvió al poder. 2026 se aproxima. Los acontecimientos que Nostradamus describió están alineándose con una exactitud que es imposible ignorar. Pero nada de esto implica que estamos condenados. Implica que estamos en un punto de elección. Y esta es la parte hermosa. No necesitas ser presidente, senador o líder mundial para influir en el resultado. Tu vida cotidiana, tus decisiones instante a instante, tu vibración personal, todo eso está tejido en el tapiz de la realidad grupal. Cada vez que eliges conscientemente responder, en lugar de reaccionar, estás transformando el porvenir. Cada vez que eliges observar lo divino en otra persona, en lugar de juzgarla, estás elevando la conciencia grupal. Cada vez que eliges fe sobre temor, estás votando por la línea temporal de iluminación. Esto es lo que Nostradamus sabía. Esto es lo que los místicos de todas las tradiciones han enseñado. No somos víctimas del destino, somos participantes activos en su creación. 2026 será un año de revelaciones, de verdades saliendo a la superficie, de estructuras viejas colapsando, de fragmentación alcanzando su punto máximo. Sí, todo eso probablemente sucederá. Las predicciones apuntan en esa dirección. Pero también será un año de oportunidades sin precedentes. Oportunidad para despertar de ilusiones que nos han mantenido pequeños. Oportunidad para reconectarnos con nuestro poder espiritual. Oportunidad para construir comunidades fundamentadas en valores reales en lugar de conveniencia. Oportunidad para recordar quiénes realmente somos más allá de nuestras identidades políticas. Trump es parte de esta historia, pero no es la historia completa. Él es un símbolo, un catalizador, un reflejo. Lo que realmente importa es cómo respondemos a lo que ese reflejo nos muestra. ¿Observas fragmentación y respondes con más fragmentación? ¿U observas fragmentación y eliges ser un puente? ¿Observas caos y respondes con pánico? ¿U observas caos y eliges ser una isla de paz? ¿Observas penumbra y respondes desesperando? ¿U observas penumbra y eliges encender tu iluminación? Estas no son interrogantes retóricas. Son las decisiones más importantes que tomarás en los próximos años. Nostradamus observó dos caminos para 2026 y más allá. En uno, la humanidad se hunde más profundo en el conflicto, el temor y la separación. En el otro, suficientes personas despiertan para generar un punto de inflexión hacia una nueva era de conciencia. Ambos caminos son posibles. Ambos coexisten en el campo cuántico de probabilidades. El que se manifieste depende de cuántos de nosotros elegimos conscientemente el camino de la iluminación. Tú importas en esta ecuación. Tu conciencia es una gota en el océano, pero el océano está hecho de gotas, y en instantes determinantes como 2026, tu gota puede ser la que hace que el océano transforme de dirección. Así que te dejo con una invitación. No observes las predicciones como predicciones fijas que te quitan poder. Observarlas como información que te permite prepararte. No observes los acontecimientos globales como algo separado de ti. Observarlos como reflejos que te invitan a crecer. No observes 2026 como un año a temer. Observarlo como un año a co-crear. Comienza ahora. No aguardes a que llegue la crisis para empezar tu transformación. Desarrolla tu conexión espiritual. Fortalece tu comunidad. Cultiva paz interior. Practica amor incondicional. Porque cuando el mundo exterior se vuelva turbulento, estas serán las raíces que te mantendrán firme. Y cuando esas raíces sean profundas, no únicamente sobrevivirás la tormenta, te convertirás en refugio para otros, en guía,
en iluminación. Esto es lo que Nostradamus observó en sus visiones más elevadas. No únicamente la crisis, sino a las personas que emergerían de ella transformadas, radiantes, despiertas. ¿Serás una de ellas? El universo está aguardando tu respuesta, no con palabras, sino con acciones, con elecciones, con la vibración que mantienes cada día. 2026 ya está aquí, en potencial. ¿Qué versión de ese año ayudarás a manifestar? La predicción está redactada, pero el final